Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Perder un ser querido es el momento más duro por el que un ser humano puede pasar. Los cementerios brindan tranquilidad para quienes ya no están con nosotros. Sin embargo, esa tranquilidad donde reposan los restos de quienes han partido se ha visto afectada por hechos delictivos. Si no hay respeto, que se perdió el respeto. Porque profanar unas tumbas, yo digo que eso es lo peor que puedes. Se trata de mafias que utilizan lo hurtado de este material para venderlo en el mercado negro local. Ya basta con uno pasar por una situación tan difícil cuando uno pierde un familiar en las circunstancias que sean, como para tener que enfrentarse con un problema de este tipo. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El cementerio, lugar en donde deben reposar los cuerpos de los difuntos, se ha convertido en el lugar ideal para quienes buscan lucrarse a cuenta de la misma muerte. Placas removidas para comercializar el bronce, tumbas profanadas en busca de prendas e incluso los huesos de los fallecidos son la realidad que hoy se evidencia en los cementerios de nuestro país. El hurto de placas es una práctica que viene dándose a partir de 2005. Es una denuncia de varios ciudadanos, dueños de parcelas. En el programa de hoy abordaremos dos tipos de delitos que se registran en los cementerios de nuestro país: el hurto de placas de los difuntos y la profanación de tumbas. En realidad, la situación del cementerio es una situación de mucha tristeza. Y no lo digo por el tema de los difuntos, lo digo por la realidad social. Esto es un problema generalizado, que no hay respeto por nadie. O sea, no respetamos a los vivos, mucho menos están respetando a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pues. Cuando el familiar va a visitar a su pariente, hay casos en los que son muy dramáticos porque la persona ni siquiera recuerda cuál es la parcela en la que está su familiar. Entonces ya implica una investigación por parte del cementerio, que tienen que ubicar la parcela, identificarla, ir con alguien que conozca el cementerio, de sus mismos trabajadores. Y bueno, esas básicamente han sido las denuncias que han estado haciendo las personas de allí del cementerio. En este caso, este delito, no solo hay una afectación material por la placa de bronce, sino hay una afectación también hacia los deudos, hacia los familiares de esta persona, que les es alterada la tumba y que muchas veces además se dificulta inclusive la localización de esa tumba. La crisis económica ha llevado a que se presenten distintas vías fuera del marco de la ley. El robo del bronce es una de las nuevas tendencias en Venezuela, dado a lo rentable que representa para los criminales. Cuando la tumba se convierte en mercancía, se pasa por encima de todos los principios y por encima de todas las cosas, porque ya la tumba no es el lugar donde descansan nuestros difuntos o sus restos, indudablemente, sino es un lugar donde podría haber algo de valor para poderlo vender. Obviamente se sabe que el bronce ahora es un material bastante valioso y pues supongo que hay muchas personas que lo están utilizando para satisfacer otro tipo de cosas, de necesidades monetarias. Se trata de mafias
que utilizan lo hurtado de este material para venderlo en el mercado negro local, para sacarlo a otros países y venderlo también en divisas en estos otros países. Principalmente Colombia se ha visto que varios de este material hurtado ha terminado en este país vecino. Los principales países donde se comercializa el bronce obtenido de lápidas, estatuas y bustos y de rollos de cables son Colombia, Curazao y Trinidad y Tobago. Los delincuentes desplazan el material por carretera hacia Cúcuta y por mar hacia las islas del Caribe. Todo esto se hace de forma ilegal. Estamos hablando de que esto se produce muchas veces con la complicidad de los propios empleados de los cementerios, sean públicos o sean privados. También por la falta de vigilancia, porque los cementerios públicos deben tener una vigilancia policial, pero ante la carencia de la policía, ante la situación precaria de las policías en Venezuela, muchas veces descuidan los cementerios. Judith de Berroterán es una de las cientos de víctimas de un delito silente en el país, el hurto de placas en cementerios. Ahí no quedó ni una sola placa. Las que quedaron, las placas que quedaban allí, que estaba una persona sepultada al lado de mis familiares, y los de enfrente que tenían sus placas bellísimas con fotos y todo, también se llevaron todo ya. Ya se ve que al principio se les hizo difícil sacar las placas y ahora las reventaron. Reventaron el mármol para poder llevarse las placas. Judith de Berroterán honra la memoria de su hijo Alejandro Berroterán visitando su tumba frecuentemente. Hoy se llena de valor para hablar de él y lo recuerda con cariño. Era mi hijo, por supuesto, era maravilloso, no puedo decir otra cosa. O es mi hijo, todavía seguirá siendo mi hijo. Era una persona bella, era chef, trabajador, honrado, buena persona. Bueno, pero le tocó partir en esa fecha. Mi hijo tuvo un accidente a los 7 años, tuvo politraumatismo y quedó muy bien, gracias a Dios. Se salvó, sanó y todo, pero en un proceso de su vida tuvo una convulsión y tuvo que tomar un medicamento. Ese medicamento dejó de salir al país en el 2016. Y bueno, un caso más de situación de falta de medicamentos, aunque se le cambió y aparentemente no tuvo el mismo resultado del anterior. Y falleció por una convulsión fuerte, sí, que no se pudo controlar. Judith nos contó cómo desde el año 2005 empezó a formar parte de las estadísticas de víctimas de la criminalidad al percatarse del hurto de placas de la tumba de sus familiares. Nos damos cuenta porque la habíamos visitado una semana antes y cuando regresamos al fin de semana siguiente ya no tenían las placas. Se llevaron todas y un mes después que se llevaron las placas también se llevaron las piedras donde estaban montadas las placas. O sea que esa terraza está en total abandono y descuido, ya se le ha hecho saber al cementerio en varias oportunidades. A pesar de haber realizado la denuncia a las autoridades del Camposanto en el año 2017, quienes se comprometieron a colocar unas piedras labradas de mármol, hasta la fecha no han cumplido con el compromiso adquirido con la familia de Judith. Cada vez que vamos a hacer un reclamo, nos toman nota y nos dicen, bueno, espérese. O sea, esperar, ya voy a cumplir 3 años. Mi hijo va a cumplir 3 años ahora en noviembre de este año, del 2019. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que resuelvan el problema? Debe tomarse conciencia, porque el cementerio no es un sitio de juegos ni de ganar dinero, no debería ser así. Para nosotros debería ser un camposanto, no importa lo que tú creas, está tu familia allí, está sepultada la gente que tú amabas. Eso debe respetarse. Recuerda interactuar con nosotros en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, @rostrosdlc con la etiqueta #rostrosdlc. Estás viendo Rostros del Crimen. En los cementerios populares del país, el robo del bronce ya es historia. Hace mucho que se lo llevaron. Allí la situación es otra.
La profanación de las tumbas en busca de cráneos es otro de los lamentables eventos que se ven en Venezuela. El artículo 171 del Código Penal establece lo que se define como profanación de cuerpos humanos. Señala lo siguiente: cualquiera que cometa actos de profanación en el cadáver o en las cenizas de una persona, y cualquiera que con un fin injurioso o simplemente ilícito sustrajere fraudulentamente el todo o parte de los despojos o restos mismos, o de alguna manera viole un túmulo o urna cineraria, será castigado con prisión de 6 meses a 3 años. El Cementerio General del Sur en Caracas y el Cementerio Municipal de Valencia en el estado Carabobo son los más afectados por la profanación de tumbas. Testigos han hecho público que es usual encontrarse con huesos de los difuntos expuestos a la vista de todos. Ahora la profanación es un fenómeno mucho mayor. No estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de muchas personas. Es triste que la sociedad haya llegado a ese nivel, porque esto no es una consecuencia sino de la situación del deterioro social y económico del país. Se trata de un delito que establece una pena pequeña en comparación con la gravedad del mismo, pero ni siquiera esa pena pequeña puede ser aplicada porque la situación de impunidad que existe en el sistema de justicia impide que las personas que cometen este delito sean capturadas y sean efectivamente sancionadas. Es un delito que ya quedó en una categoría muy baja con respecto a otras cosas. Zoraida Romero es una de las víctimas de este delito. En el Cementerio General del Sur, varios de sus familiares fueron profanados. Eso fue los primeros días de diciembre, la quincena de diciembre, más arriba, como 3 tumbas más arriba, tenía un panteón de 6 cuerpos grandes. Cuando van a ver los 6, todo vacío, las urnas tiradas afuera, todas las urnas afuera, y se llevaron todos los cuerpos. Ser víctima de la profanación recrudece el duelo y retrasa el proceso de aceptación de la pérdida. Cuando mi hermano llega, consigue que la tumba está destapada, las urnas afuera y no había ninguno de los restos. Mire, esto en realidad me da demasiado dolor porque mi mamá es una mujer tan católica y que hayan sacado sus restos, porque yo sé que eso es asunto de brujo, porque agarran los restos para venderlos. Por eso es que lo hacen. Ajá. Y eso es revivir el dolor revivir el dolor de sus familiares que estaban ahí. Cuando alguien viene y profana la tumba de mi familia, me causa un daño moral terrible. Pero además me causa un daño económico, porque la reparación de ese daño no es solamente reparar una tumba para cerrarla, sino es que ya no la voy a poder reparar con el mármol que tenía desde hace 60 o 70 años, porque ya no lo puedo comprar. A Zoraida le profanaron las tumbas de varios familiares, lo que le causó impacto y mucho dolor. Mi mamá, mi papá, mi tío y mi abuelita, la mamá de mi papá. Los 4 los sacaron completo, y eso que los restos de la abuelita fue la primerita que estuvo, imagínate, del año 35. La cosa más impresionante, todas las urnas tiradas por los lados, todo, y rompieron todo. También estaban de un hermano, como el otro se murió cerca y uno tenía las cenizas guardadas en la casa, total, digo, bueno, vamos a meter las cenizas ahí mismo donde está mi otro hermano. Y se llevaron también el cofre con la ceniza. Lo que sí podemos hablar en algunos términos de porcentuales muy calculados a ojo de buen cubero, que podríamos estar hablando que entre un 45 a un 55% del espacio del cementerio ha sido víctima de la profanación. En el proceso del duelo, el tener la certeza del lugar en donde reposan los restos hace más llevadera la situación. Encontrarse ante una escena de profanación recrudece el dolor, aparece la rabia, la indignación y la necesidad de dar con los responsables. Este proceso revive el doloroso momento de la partida física de ese ser amado. Definitivamente, pues yo digo que bueno, ya no tenemos a quién ir a visitar. ¿Ve? Y es muy doloroso, de verdad, de que los huesos de los restos de la familia de uno estén rodando por ahí para negocio, pues. También a veces profanan las tumbas sí con un fin ya
más económico, porque a veces profanan los cadáveres para verificar si, por ejemplo, tienen dientes de oro, si fueron enterrados con algún tipo de bien, que hay personas que acostumbran eso y colocan bienes de valor dentro de las urnas. Y bueno, repito que quizás es en busca de cosas que tengan algún valor que estén dentro de la tumba. Pero también entonces existe la otra parte, que es una parte de profanación en el orden cultural. Entonces hay una forma en la cual, sobre todo la gente que practica la profana para obtener los cráneos y los fémures de las tumbas, porque eso tiene un valor dentro del culto. Y eso genera un mercado en la medida en que las personas practican este tipo de creencias, en esa medida también demandan. Entonces se genera como una demanda, oferta y demanda, hay un mercado. Y en la medida en que esto es, digamos, de mayor dificultad por diferentes razones, en esa misma medida sube el precio. Entonces hay una demanda externa que realmente pone al cementerio como un lugar, digamos, una mina de todo este tipo de objetos. Las visitas de Zoraida al cementerio se han visto limitadas por la inseguridad. Yo iba muchísimo. Dejé de ir porque una vez nos iban a atracar. Un día antes del Día de los Muertos y estaban limpiando la tumba un poco de muchachos. Pero entonces después me dio miedo porque estaban fumando en la acera, preparando todo ahí junto a la tumba. Entonces nos arrimamos hacia un lado y después parece que ya estaban todos como quisieron venirnos a quitarle el carro, a atracarnos, pues. Entonces dejé de estar yendo tanto. También es importante resaltar que en algunos casos la policía ha logrado determinar que algunos trabajadores de cementerios forman parte de estas bandas organizadas, pues aseguran que obtienen mayores ganancias, ya que los sueldos que perciben no son suficientes para mantener a toda su familia. Es necesario que todos los elementos, los factores que influyen en él, desde la alcaldía, las comunidades organizadas, la iglesia, todos podamos ponernos de acuerdo y generar un sueño de proyecto que nos lleve a un cementerio como el que queremos y como el que nos merecemos y se merecen nuestros difuntos también. Que aquí solamente hay Dios, un Dios, que solamente en Dios hay que creer, que la gente debe tener temor de Dios, porque eso de idolatrar esas otras estatuas que ellos tienen y esas cosas, que si el coco, que si una piedra, que unos huesos. Yo no creo que puede ser bueno que tú tengas en tu casa unos huesos, porque eso va en contra de Dios, digo yo, eso va en contra de Dios, eso no es justo, pues. Estás viendo Rostros del Crimen. Desde octubre del año 2016, Ulisa Pacheco ha denunciado la desaparición de la lápida de la tumba de su familiar en el cementerio del Este. En el caso de nosotros fue la identificación de mi familiar y el número la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Aunque no ha recibido respuesta por parte de la administración del Camposanto, solo le indicaron que serían repuestas todas las lápidas sustraídas de forma ilegal por una de granito. Hasta la fecha, eso no ha ocurrido. Las denuncias se vencen en el cementerio al mes. En un mes tú tenías que ir a renovar. Yo las renové en tantas oportunidades que hubo un día que les dije, mira, ya no quiero más renovarlas. No las quiero renovar más porque es que realmente no hago nada con esto. Yo necesito que realmente ustedes me solucionen. El incremento de las denuncias es notable al punto de que en el cementerio ya se ven colas para formalizar el reclamo por el mismo delito, el hurto de placas. Comencé a ver que había muchas personas que estaban en la misma situación que yo. Cuando yo llegaba a hacer alguna denuncia, no era la única, siempre había una fila. Ese es el problema, que no hemos tenido un tiempo determinado. Tú vas y te renuevan una denuncia 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 3 años en mi caso, y no tengo
respuesta. Para el funcionario de Poliatillo, Jonathan Palacios, es necesario formular la denuncia no solo ante las autoridades del cementerio, también en los cuerpos de seguridad para recibir respuestas. Se han recibido estas denuncias, pero en menor cantidad. Siempre las personas las realizan a través de un acto administrativo directamente ante el cementerio. Es para nosotros importante que las personas acudan a denunciar al cuerpo de policía para poder determinar lo que son los modus operandi, que si esto está asociado a grupos o bandas organizadas que se dedican al hurto de este tipo de material estratégico como lo es el bronce. Es una situación fácil la que se le presenta a los delincuentes para hurtar estas placas de bronce. Y en los cementerios privados, vista la situación de crisis económica que hay en el país, muchas veces se les dificulta contratar vigilancia privada y por lo tanto no tienen la supervisión correcta, la vigilancia correcta, y esto también lo utiliza el AMPA para cometer estos delitos con mayor facilidad. Luisa asegura que la desidia y la falta de mantenimiento también juegan a favor de los delincuentes, quienes pueden seguir cometiendo delitos sin que haya control de las autoridades. Eso da pie para muchas cosas. El bronce se volvió un material que no tiene respeto, o sea, tiene mucho valor económico. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación tan crítica a nivel económico que las personas se están valiendo de cualquier cosa e irrespetando la memoria de muchas personas. No hay temor. Que hasta las campanas de las iglesias se las han llevado, que son de este material. También han hurtado de las plazas públicas, de los parques, las estatuas completas o partes de estas estatuas que también son hechas de este material de bronce. No solo son las placas de las tumbas, también se roban el mármol, el granito, se roban las rejas que bordean los mausoleos. No creo que los que hurten sean bandas de crimen organizado, pero probablemente sí los que compran, los que negocian. Ya basta con uno pasar por una situación tan difícil cuando uno pierde un familiar en las circunstancias que sea, como para tener que enfrentarse con un problema de este tipo. Desconfía de los mismos trabajadores del cementerio, quienes son los únicos que tienen acceso directo y fácil movilidad dentro de las áreas del lugar. Comienzo a intercambiar información con las personas. Una de las afectadas me dice que ella fue, cuando se dio cuenta que no tenía la lápida de su familiar, ella fue a hacer la denuncia y se dio cuenta que había un camión que estaba retirando las lápidas. Ellas se acercan y le preguntan a la persona que estaba retirando las lápidas, que qué era lo que ellos estaban haciendo, que por qué lo estaban haciendo, y bueno, ellos dijeron que ellos respondían a lo que les había solicitado la administración del cementerio. Hasta ahora no hemos podido determinar que haya la participación de personal perteneciente al cementerio, o en este caso el personal de vigilancia perteneciente al cementerio, incurso en estos hechos. Si se tiene conocimiento es que los sujetos han ingresado y han extraído este tipo de material estratégico para luego ser comercializado en áreas foráneas al municipio latino. De hecho, se crea una asociación de usuarios de cementerios del Este, de afectados, y ellos en redes sociales denuncian duramente el robo de las placas de sus familiares. Las placas del cementerio del Este para finales de 2018 tenían un costo de aproximadamente 10.000 y 15.000 bolívares soberanos, pagadas allí en el sitio. Luisa Pacheco, que además es la líder de la Asociación de Afectados del Cementerio del Este, ha documentado el problema que afecta cada vez más a familias venezolanas. Ella creó un grupo de afectados por este flagelo con la intención de alzar su voz y recibir respuesta. Actualmente cuenta con al menos 30 integrantes que luchan por la ubicación de los restos de sus seres queridos. Yo creé una cuenta de Twitter, se llama Del Este Cementer, todo pegado, y allí he ido sumándome las personas que dicen, mira, a mí me pasó lo mismo, yo les pongo un mensaje, hágame llegar sus datos, su nombre, su número de teléfono, el nombre de su familiar, la parcela en que se encuentra, para ir documentando, porque yo tengo la seguridad de que más tarde que temprano esto se va a solucionar, y tengo la fe de que sean honradas las personas que ya murieron y que descansen como deben ser. Luisa Pacheco hizo un llamado a la reflexión y pidió justicia. Dijo que es necesario que se tomen acciones que garanticen la tranquilidad de los deudos. El cementerio debe ser un lugar de paz y tranquilidad, y las condiciones actuales no lo garantizan.
Lo que queremos es que el lugar donde reposan los restos de ese familiar sea el lugar más agradable, el lugar más tranquilo. Y no es justo que tengamos que pasar por este trauma y toda esta situación tan desagradable. Pienso que deben tomar la situación como debe ser, encararla, comprometerse con las personas y respetar ese compromiso. Darnos fechas tangibles que en esa fecha cumplan. Estás viendo Rostros del Crimen. Una noticia en prensa le permitió enterarse del hurto masivo de las lápidas en el cementerio del Este en Caracas, y cuando acudió a verificar, efectivamente ella también fue víctima de este delito. Nos alarmamos mi familia y yo, y bueno, inmediatamente acudimos a ver, porque la terraza donde está mi mamá y mi cuñado había sido afectada. Inmediatamente nosotros acudimos allá y nos dimos cuenta que ya la lápida no estaba. Fuimos a las oficinas del cementerio del Este, donde nos indicaron que había sido un hurto masivo de lápidas a través de una trocha, que ellos no se habían dado cuenta de que las lápidas habían salido por esa trocha. Según la información que pudieron documentar y lo que pudieron levantar los administradores del Camposanto, ellos se meten desde los linderos, se roban las placas normalmente por parcelas enteras, por jardines enteros. Ya está por cumplirse un año del hurto de la lápida de los familiares de Edith, y pese a las diversas promesas por parte de la administración del cementerio, la tumba de su familiar permanece sin identificación alguna. Nos dijeron que teníamos que pasar una carta indicando todo lo sucedido y que en un breve plazo iban a ser sustituidas por unas lápidas de granito. ¿Okay? Es la fecha hasta el momento que no ha sido atendido nuestro reclamo. De hecho, nos dijeron que iban a colocar unas inscripciones o unas señalizaciones de algún tipo de marca, pues, donde estaba cada uno de nuestros familiares, y eso hasta el momento tampoco ha sido efectuado. Para remediar la situación, las autoridades se comprometieron a colocar lápidas de granito y nuevos indicativos para evitar que las tumbas estuvieran desaparecidas para los familiares. Aún esto no ha sido solventado. La solución que aportó el cementerio fue hacer unas placas de otro material, de granito. De hecho, se compraron unas máquinas que iban a poder grabar el láser, el granito negro, y que eso iba a ser con lo que iban a sustituir. Sin embargo, ellos tenían algunos problemas para traer a Venezuela esas máquinas, y hasta el momento eso se ha retrasado y no han tenido respuesta a los ciudadanos. De hecho, por eso esa es una de las quejas más importantes que tienen los ciudadanos en redes sociales. Sacar una placa de bronce, un objeto pesado y de gran tamaño, requiere de logística. Esto genera suspicacia entre los afectados. Para Edith es imposible que esto suceda y nadie se dé cuenta. Evidentemente tiene que alguien estar de cómplice o enterado de esto, porque una placa no se saca en una cartera, esas son placas que pesan. Entonces, cuando es masivamente, eso tiene que haber estado enterado el cementerio. A pesar de cancelar una cuota de mantenimiento anual obligatorio, Edith considera que no existe ningún tipo de seguridad que resguarde la propiedad privada de cada familia que aún llora la partida de sus seres queridos. Realmente yo nunca he visto seguridad en el cementerio. A nosotros nos exigen pagar un condominio. Ese condominio se paga anualmente. Si no se paga, nos llaman. Pero yo no he visto ningún tipo de seguridad en el cementerio. El procedimiento que debería realizar el personal que presta servicio de vigilancia o de seguridad dentro del cementerio es realizar la inspección o revisión de los vehículos que accesan y egresan del cementerio a los fines de poder minimizar este flagelo. Se pueden tomar muchas medidas. Primero, los cementerios tienen que redoblar la vigilancia ante esta ola de hurtos de placas que se está produciendo en todo el territorio nacional. En segundo lugar, yo creo que las instituciones deberían incentivar la denuncia
porque la falta de denuncia de este tipo de hechos aumenta la posibilidad de impunidad y por lo tanto aumenta la posibilidad de que estas personas sigan en la calle repitiendo estas mismas conductas delictivas. El llamado que le hacemos a la ciudadanía es que acuda al cuerpo de policía a fin de nosotros recabar la información de primera mano para poder atacar con mayor efectividad este hecho delictual. La pérdida de un ser querido es un proceso doloroso. Edith comentó que es frustrante saber que el lugar en donde debe descansar en paz el cuerpo de su madre haya sido visitado por la delincuencia. Esto ha hecho para ella más complejo y profundo el dolor. Para Edith, el cementerio debe ser un lugar para honrar a los seres queridos, lo cual no se ha podido cumplir con sus difuntos. El cementerio debe ser un lugar santo, un lugar de tranquilidad, de paz, de hacerle memoria a nuestros seres queridos. Y debe haber muchísima seguridad, debe haber muchísima tranquilidad. Debe ser algo que no sea, o sea, que no se pueda interrumpir la tranquilidad de nuestros seres queridos. Estás viendo Rostros del Crimen. Como sociedad no debemos perder la sensibilidad ante la muerte. No se puede ver en el dolor del otro una oportunidad de beneficio propio. Aunque este delito nos afecte a todos de forma directa o indirecta, por la pérdida de identidad cultural, la desaparición de la memoria histórica y por la no ubicación de nuestros seres queridos en cementerios, no debemos desmayar en la petición de rescatar lo que tanto hemos perdido. Ojalá que con estas gestiones que nosotros estamos realizando se logre algo y sea solucionado este problema a la prontitud. Muy desagradable que llegues al lugar donde está tu familiar y no lo encuentres, porque en muchas oportunidades sucede eso. No encuentras el lugar donde está tu familiar. Y ese es un lugar que particularmente me parece que debería ser el lugar más tranquilo que tú deberías de tener para ese reencuentro. Y no lo es. Que no hay respeto, que se perdió el respeto. Porque profanar unas tumbas, yo digo que eso es lo peor. Los que están allí son nuestros familiares. Entonces, claro, el sufrimiento es tuyo, es verdad, pero para eso pagas y para eso visitas y para eso tienes el mantenimiento del sepulcro de tu familia. O sea, no están allí porque tú quisiste enterrarlos y ya. Fallecieron, le diste su santa sepultura y ahora quieres tenerlos honrados, cuidados, limpios. No pido que tengan flores, porque esas flores se las llevamos nosotros, pero sí que estén como lo contratamos. El servicio que se contrató fue un cementerio limpio, un cementerio agradable. Es muy, muy triste cuando tú vas a visitar a tus familiares y están en esas condiciones. De alguna forma tratan de mantener que el cementerio siga siendo un lugar dentro del corazón popular de nuestro país, sigue siendo el lugar donde vayamos a visitar de vez en cuando, vayamos el Día de las Madres, el Día de los Difuntos, el Día del Padre y así algunas otras fechas que sean representativas para cada familia, el lugar donde se comunican, por decirlo de alguna forma, o comunican a sus difuntos su presencia y, por supuesto, expresan que nunca los han olvidado. Seamos insistentes y exijamos los derechos que tenemos como seres humanos a vivir bien, a tener la capacidad de denunciar y a ser atendido oportunamente. Invitamos a los ciudadanos a que cumplan con el deber de denunciar cuando se encuentren en presencia de un hecho punible, y más si es afectado, si es víctima directa o indirecta de este tipo de hechos, y que la policía está presta las 24 horas, los 365 o 66 días del año para trabajar en lo que es la materia de prevención. Toda persona cuya tumba de un familiar o de un ser querido es
alterada de esta manera, es objeto de un delito, tiene que denunciar. Evidentemente el 311 Poli, 0212-311-7654. Y el otro medio puede ser a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp que están constituidos dentro del municipio y a través del 911, que es el número de contacto en caso de no lograr comunicarse con la policía. La actuación de los organismos de seguridad del Estado y el castigo a quienes incurren en el delito se hace urgente. Solo así se podrá frenar este tipo de hechos delictivos que hoy hemos expuesto a nuestro programa. A raíz de múltiples denuncias que han realizado afectados en cementerios y las constantes fallas en sistemas telefónicos por el hurto de cableado, las autoridades han logrado recuperar en distintos operativos miles de lápidas y cableado sustraído de forma ilegal. También se han capturado miembros de estas organizaciones cuando esconden o trasladan este material. Se enfrentan a la Administración de Justicia. Inicialmente, la policía procede a la aprehensión y a la colocación de estos ciudadanos a la orden de los tribunales competentes a fines de que sean procesados por la comisión de este hecho punible. Cuando usted sea testigo o víctima de sustracción ilegal de piezas de bronce, debe acudir a las autoridades para que evitemos juntos ser afectados. Mi llamado es que por favor tengan consideración de las personas que ya tenemos tanto tiempo en esta situación. Yo lo único que pido es que podamos entendernos todos como sociedad. No es una situación que tiene que ver con política ni que tiene que ver con algunas otras cosas, sino sencillamente todos tenemos difuntos, todos tenemos muertos. A todos nos gustaría ir en algún momento a poner una flor y hacer una pequeña plegaria por nuestros difuntos. Encontrarse ante tan dramática escena aumenta el dolor, la impotencia y el sufrimiento. No debemos acostumbrarnos a ver como normal estos hechos. Luego de partir de este plano, lo correcto es que el cuerpo descanse y que sus familiares y amigos tengan la tranquilidad de saber en dónde reposan sus restos. Creo que lo más importante es que podamos recuperar el valor de un cementerio histórico en donde reposan todavía los restos de grandes e insignes venezolanos y de muchas personas que representan para la cultura venezolana íconos importantes, deportistas, artistas. Creo que es importante para nosotros recuperar el cementerio como un patrimonio de la ciudad y del país. Recordemos que todos hemos llorado la pérdida de algún ser querido y lo que más queremos es que esa persona descanse en paz. Busquemos devolver la seguridad, la tranquilidad y la armonía a estos lugares que nos acercan más a los que amamos, pero que ya no están. De esta manera finalizamos el programa de hoy. Es importante recordar que el respeto es esencial para la formación del buen ciudadano. El robo o hurto de lápidas, al igual que la profanación de tumbas, termina causando un gran dolor a los familiares afectados. Para sus comentarios pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter @RostrosDLC utilizando la etiqueta #RostrosDLC. Nuestras cuentas personales también están a su disposición. Mi cuenta en Twitter es @DavidRamírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. La mía en Twitter es @AngelicaReport y en Instagram @AngelicaReporter. Recuerden que la cita es el próximo miércoles a las 7 de la noche cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.